Entonces vamos a grabar. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio sobre administración de empresas. Lo hemos enfocado sobre qué va a pasar después de esta situación de COVID con la administración, pero creo que nos quedamos cortos. La coyuntura pues, que se ha presentado con el COVID, pues digamos, es algo que el administrador en estos momentos debe aprender y comprender a solucionar, pero creo que en el ámbito administrativo pues es mucho más complejo, porque no solamente nos enfrentamos a una pandemia, sino a todo lo que está inmerso en el entorno de las organizaciones. Entonces, les doy la bienvenida, voy a ir mencionando uno a uno quiénes son esos integrantes del conversatorio. Vamos a comenzar con el doctor Erneché Rodríguez Acien. Él es director del Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón. Doctor Erneché, si quiere presentarse. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy agradecido con la invitación de hoy para intercambiar con muchos colegas, con varios colegas de diferentes universidades, diferentes países. Sobre todo un tema, como decía el profesor Uverney, que le agradezco especialmente también a él por haberme invitado para este tema tan complejo. Yo diría que es una obra de titanes, porque hoy la administración de empresas en la etapa que estamos viviendo es elemental tener el empresario, el ejecutivo, el directivo, inclusive los gobiernos e inclusive hasta los consumidores, tener una política de unión y direccionar hacia un mismo punto, o sea, hacia una misma meta. Yo diría que hoy por hoy la administración de empresas, ya sea la grande empresa, las pequeñas y las medianas, o sea, las pymes, es como una tarea de héroes, porque estamos lidiando con una cantidad de factores, o sea, un sistema en cuanto a globalización de que tenemos multifactorial, todos estos, yo diría, factores que están influyendo en la actualidad. Por ejemplo, hay muchas crisis actuales que se están atravesando y otras que tal vez estén todavía por venir, pero la crisis económica que ha traído precisamente la pandemia, que es una crisis también social, la cantidad de desempleo, de paros a nivel internacional en todos los países y sobre todo América Latina, en el cual nosotros, la mayoría de aquí estamos inmersos, ha traído muchos problemas sociales y también problemas hasta políticos que se han agravado, se han acelerado. También hay crisis hasta en la tecnología, que de eso se puede ir hablando en el transcurso de este conversatorio, este intercambio. Y el empresario está retado, está con un desafío, como se llama el tema un poco de aquí del debate hoy, del intercambio, a mejorar muchos aspectos de su dirección, de su ejecución, de su producción y de su tecnología. Yo diría que un papel no solamente de los empresarios, de la administración, también tiene que ver con los gobiernos, con los estados y tiene que ver también hasta con los consumidores. Yo diría que es una triada, sería la triada, le llamaría así, para poder salir adelante de este estancamiento que ha producido precisamente la pandemia, el COVID-19, como nunca antes en la historia. Esto ha quedado para la historia, sobre todo que hay una crisis sanitaria donde le ha costado la vida a millones de personas en el mundo. Hoy por hoy yo no puedo asegurar que todavía
estamos atravesando, en algunos países hay un rebrote, o sea, estamos atravesando situaciones difíciles. Estamos en el caso de China, el caso de Rusia, que ahora en las noticias está saliendo que hay una contaminación, o sea, hay un contagio del COVID con la nueva cepa de 40.000 nuevos casos y aproximadamente 1.000 fallecidos diarios. Entonces, estamos en una situación bastante difícil. En China también hubo un rebrote hace unos días y precisamente el gobierno de China mandó a cerrar algunos comercios y también a realizar una, como se dice, un isolamiento prolongado, ¿no? Entonces, con esta situación es muy difícil el papel de la administración en este sentido. O sea, entre las cuarentenas que se han realizado a nivel mundial, entre el estancamiento productivo por la paralización precisamente de las inversiones, ¿no?, de las empresas y demás. Y todo ello lleva un conjunto que la misma globalización que estamos viviendo, a pesar de que la globalización es multidimensional, o sea, abarca todo, muchas dimensiones, desde político, económico, cultural, tecnológico, hay que ver este fenómeno que hoy vamos a intercambiar como una mirada más bien holística. ¿Y por qué me refiero a holística? Porque hay que verlo de conjunto, en sistema. No podemos ver el papel del empresario como algo aislado. Ahí tiene que ver todo, el Estado, el gobierno, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales y todo lo demás. Por eso yo digo, y bueno, y así coincidimos, que estamos en una globalización pandémica, algo que como nunca antes en la historia. Fíjense que en la historia, en décadas anteriores, y por eso estoy dando este preámbulo antes de caer más en lo concreto, ¿no?, viendo un poco el contexto internacional y un poco de historia. Décadas atrás y siglos atrás existían las epidemias, como la gripe española y otro tipo de epidemia, pero ya precisamente por la globalización en que estamos inmersos, el mundo entero, ya esas epidemias, o sea, pasan ya a pandemias. O sea, fíjense, ¿y por qué? Porque precisamente hoy más que nunca, en las últimas décadas, el traspaso, la movimentación, el movimiento de personas viajando en el mundo es mucho mayor que en siglos pasados y en que décadas pasadas. Y esto ha traído, por supuesto, una globalización también en el movimiento de personas por diferentes vías, sobre todo en avión, cuando son viajes internacionales, ya sea por turismo, ya sea por trabajo, ya sea por estudio. Y esto precisamente ha hecho de que se aceleró la contaminación, o sea, el contagio del virus. Recordemos que finales de 2019 empezó por China, finales, y de buena primera ya en marzo de 2020 estaba el mundo entero prácticamente ya contagiado. Entonces es algo que la administración de hoy, como se llama el tema de nuestro intercambio, tiene un reto muy grande. Yo diría un reto de héroes, porque para poder sobrevivir y adaptarse ahora a nuevas condiciones que están surgiendo, como por ejemplo la digitalización, que ha cogido una fuerza mucho mayor, pero si ustedes se ponen a ver, hay también aspectos positivos que demostró que la humanidad pudo realizar en poco tiempo, en un intervalo muy corto, como nunca antes, pudo lograr producir vacunas de última generación que han logrado que ya una gran parte de la población mundial o de países ya haya disminuido la cantidad de fallecimientos y todo lo demás. Entonces, un poco aquí hablando de todo ello, esta introducción, por eso diría que para poder hablar de etapa de post-COVID, o sea, de un post-COVID, ya de una post-pandemia, no podemos todavía hablarlo. Yo considero que una estimación aproximada sería para finales de 2022, para poder un poco respirar tranquilo, y a lo mejor 2023. Porque recordemos que hay países que no han tomado tampoco en su voluntad política, no han tomado todas las medidas adecuadas que debe tomar. Tenemos, por ejemplo, un Brasil, como el presidente Bolsonaro, que decía que era una gripiciña, era un catarrito lo de la pandemia.
Y así se demoró inclusive con las políticas de vacunación en el Brasil. Por eso Brasil fue uno de los países, por ejemplo, donde yo estoy viviendo ahora, uno de los países con más casos de contagio y con más fallecimientos por día. Cifras astronómicas. Entonces, bueno, estos son problemas que hay que tener en cuenta en esta gran globalización donde todos estamos inmersos, donde el empresario juega un papel fundamental, sobre todo en la tecnología para poder desarrollar, poder salir adelante. Yo diría que hay factores a tener en cuenta entonces para que las empresas, la administración de empresas, los gerentes, los grandes directivos, ejecutivos puedan salir adelante. Primero, tiene que estar en un contexto favorable para poder llevar a cabo sus acciones, sus inversiones, su producción ahora que hay una cierta recuperación o estamos saliendo un poco de toda esta problemática. La voluntad política de los gobiernos es fundamental, apoyando inclusive la administración de las empresas a invertir. Para eso se debe utilizar, mi consideración, políticas, las dos palancas macroeconómicas financieras fundamentales de un país, que es la política fiscal y la política monetaria. Política fiscal, que sería un incremento de la inversión pública, del gasto público, para estimular precisamente la productividad, la tecnología. Y la política monetaria con precisamente una política monetaria expansiva o suave, tasas de interés que los bancos deben suministrar a los empresarios, a la administración de las empresas, con unas tasas de interés asequibles o bajas para poder estimular el empleo, la producción y todo lo demás, y sobre todo la tecnología. Estamos, como sabemos, en medio de toda esta problemática, que el empresario, la administración tiene un desafío muy grande. También estamos atravesando, por suerte, yo diría, unos cambios tecnológicos, unos saltos tecnológicos cada vez más cortos y mucho más, yo diría, gigantescos, porque ya estamos en la sociedad prácticamente 5.0, pero vamos camino a la sociedad 6.0, que ahí precisamente China es el líder en esa... ¿Sí? Profe, bueno, por el momento estamos en presentaciones. Usted se me está adelantando mucho. Me pasé. Algo que quería decir, que se me olvidó decir al principio. Felicitarte, bueno, profe Werney, porque el tema es muy interesante, inclusive las 4 preguntas que hay para y demás, están muy bien realizadas, muy bien pensadas unas a otras, que uno respondiendo la primera pregunta ya automáticamente está respondiendo las otras 3. Por eso es difícil un poco separar las 4 preguntas. Es difícil porque uno cae en la otra automáticamente porque están muy vinculadas, muy relacionadas. Eso era algo que quería decir. Tengo más temas para hablar, pero sé que son 10 minutos. Pues ya creo que me pasé. No, claro, porque... Bueno, uno pierde el control del tiempo. Bueno, en este momento en la presentación rápidamente, es decir, Sí. es el nombre, dónde está. Pero bueno, usted se me adelantó un poquito, no se preocupe, hizo una muy buena introducción. Bueno, vamos entonces a continuar con las presentaciones y luego entonces la primera pregunta. Sería bueno que estemos muy pendientes del tiempo para poder que alcancemos a terminar el evento antes de las 6 de la tarde. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. No sé si me están escuchando bien allá, por favor me lo indican. No se oye, se paralizó un poquito ahora. Sí, la señal parece. allí. La señal parece... ¿Allí me están escuchando bien? Ahí está bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. También está con nosotros el doctor Guido Poveda Burgos. Él es docente investigador de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Hola a todos, buenas tardes, doctor Ubeney, amigos docentes de otros países. Muchas gracias por la invitación, por considerar mi nombre para contribuir en algo a este grupo lleno de talento y de conocimientos que estamos ávidos de compartir.
esta temática de los desafíos de la administración y todo está directamente relacionado lo uno con lo otro, no se puede dejar cabos sueltos. Estamos viviendo una etapa de la globalización que, contado con los dedos de la mano, pocas personas dentro de su plan estratégico quizás consideraron una pandemia como un factor exógeno para el desarrollo de sus actividades productivas y laborales. Pero bueno, eso ya lo conversaremos más adelante. Mientras tanto, les indico, yo soy docente e investigador de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas, la cual es la más numerosa en población estudiantil y docente del Ecuador. Nuestra especialidad, como bien dice, es la administración de empresas y continuamente un grupo de docentes empoderados con estudiantes están desarrollando bastante investigación al respecto de los temas actuales del COVID, la pandemia, la posibilidad de empezar a hablar de una post-pandemia en el próximo año, en el 2022, en el 2023. Todavía estamos dando pasos casi que a ciegas porque parece que ya se van resolviendo problemas y ya aparecen contagios y nuevas cepas y demás en el camino. Pero ahí viene lo que es el diálogo, el acercamiento entre empresas privadas, gobierno y la academia para buscar soluciones inteligentes, científicas y llegar a todos a buen destino por el bien común. Entonces, eso previamente, nuevamente gratifico la invitación, doctor Beney, por considerar mi participación en este foro importante. Gracias. No, muchas gracias, doctor Guido. Vamos a continuar entonces presentando a nuestros panelistas. Tenemos también a el magíster Gildardo Escarpeta Calero, lo tenemos conectado por acá. A ver, Gildardo. Creo que no se ha podido conectar Gildardo. Bueno, entonces, vamos a ver si ya tenemos conectado, son las 4:30, nos demos unos 5 minuticos más a nuestro compañero de Portugal y voy a continuar presentando entonces al doctor Gustavo Linero González. Él es docente de la Universidad del Valle de Tuluá y sede Caicedonia, aquí en Colombia. Doctor Gustavo Linero. Muy buenas tardes, profesores e invitados. Un saludo cordial y fraternal desde la Universidad del Valle, a la cual pertenezco como profesor titular en Ciencias de la Administración, con formación economista. Bueno, tenemos algunos problemas de señal. Vamos a esperar un momentico que vuelva y se conecta el doctor Gustavo Linero y le vamos a dar entonces la bienvenida a el doctor Antonio Augusto Batista Rodríguez. Él es docente e investigador en el Instituto Superior de Educación y Ciencias, INSEC de Lisboa. Entonces, doctor. Olá, buenas tardes desde Portugal. Muy gracias por invitarme. No hablo muy bien español, pido disculpa, pero voy a tentar hablar lo mejor posible para tenermos un encontro en que todos nos podamos entender. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En estos momentos es de madrugada en Portugal, ¿no? No, son 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Ah, bueno. No es tan tarde. Pensé que iba a ser más de noche. ¿Son 7 horas? No. Creo. ¿7 horas? 5. 5 horas. Horario de bueno. inverno. Ah, bueno. Muy bien. Bienvenido. Nosotros cambiamos la hora. Sí. Bueno, bienvenido. Gracias. Vamos a continuar presentando a nuestros panelistas. Tenemos también a el magíster en ciencias Hernán Ávila Dávalos. Él es docente nombrado de la Universidad Nacional de Colombia y nos acompaña desde Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia. Muy buena tarde para todos ustedes.
Es un gusto compartir este escenario, sobre todo con las temáticas que nos agradan y que de alguna manera representan la actividad que realizamos con nuestros estudiantes y en el ámbito de acompañamiento de las organizaciones. Soy profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia, docente investigador, magíster en ciencias de la organización, especialista en finanzas y pues consultor en términos de todo el apoyo que la Universidad Nacional presenta, sobre todo al sector agroindustrial en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Hernán. Vamos a darle la bienvenida entonces al magíster Juan Carlos Sánchez Zuluaga. Él es docente de la Universidad del Valle y nos acompaña en estos momentos desde acá de la sede de Caicedonia, Valle del Cauca, Colombia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un tema supremamente interesante y para responder a él puntualmente, la primera pregunta, ¿cómo responder con eficiencia y efectividad a retos de la general las organizaciones, la competencia, la globalización de la actual crisis? Yo quiero acotar que no hay nada más permanente que la crisis, no hay nada más permanente que el cambio. El cambio ya lo dice Kafka en su libro Metamorfosis, que es un caos ordenado. Entonces, si nos remitimos a eso, el mundo es entrópico por naturaleza y tenemos que estar preparados para esos cambios. Tenemos que estar preparados para la entropía, para la explosión interna, porque si no nos pasa lo que le pasó a los dinosaurios y probablemente nos podría pasar lo que le pasa a los batracios, específicamente a las ranas, a los sapos, que carecen de glándulas sudoríparas y se aclimatan. Entonces, si usted mete sencillamente una rana o un sapo en una olla a hervir el agua caliente, el sapo no se da cuenta, se aclimata y se muere. No hay nada peor que le pueda pasar a una organización o a una empresa, que es eso, que se aclimate. No podemos aclimatarnos. El gerente, el administrador de empresas hoy día está abocado, está llamado a generar caos permanente, a generar desafíos permanentes. Y entre esos, como ya cité a Kafka, hay libros muy interesantes de administración que han sido bestsellers, como ¿Quién se comió mi queso? Y La vaca púrpura. Son libros que resaltan toda esa estructura de cambio permanente en la vida laboral. Hoy hay temitas, o hay palabras muy de moda, como la resiliencia, como la innovación, ¿cierto? Como aún más importante, la disrupción. Entonces, el administrador debe adoptar nuevos modelos de negocio. Primero tiene que darse cuenta de qué modelo de negocio, en qué modelo de negocio está, para abordar temas como el dark business, el dark food, el dark gym, productos o modelos de negocio que nos llevan a otros esquemas totalmente diferentes. Me parece muy interesante eso, porque el administrador de empresas tiene que ser multidisciplinario. Este momento no es un momento para administrador de empresas, no es un momento solo para ingenieros de sistemas, no es un momento para desarrollos creativos, no es un momento para mercadólogos, es un momento para que aunamos esfuerzos, todas esas profesiones diferentes y logremos abordar el tema. El tema es difícil, el tema es complicado. Nosotros como economistas, yo soy economista de pregrado, tenemos una teoría que se llama la teoría del cisne negro. Siempre va a haber un cisne negro y debemos estar preparados para eso. Pero ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos con innovación. La innovación es un término que ha sido como mal manejado. Y ha sido un tema como, un concepto como que lo hemos tenido ahí. La innovación Maestro, eso es maestro Juan Carlos. La innovación genera. Bueno, es el momento de la presentación. Todavía no vamos a arrancar con las respuestas. Pero bueno, ya le va a tocar el tiempo.
Bueno, vamos a continuar Bueno, entonces con la presentación que todavía nos falta el doctor Gustavo Linero, que ya está conectado nuevamente, por favor, doctor Gustavo Linero. Bueno, desde la Universidad del Valle, señalando algo particular que relaciona con futuro transversal, que es la forma. Bueno, como que ha sido complicado el tema de la tecnología hoy, ¿no? Como que nos ha golpeado la tecnología. Entonces, vamos a seguir saludando a nuestros ponentes. Ya tenemos a nuestro último ponente, que es el magíster Julián Andrés Cruz Jaramillo. Él es profesor del Instituto Técnico Agrícola ITA de Guadalajara de Buga, aquí en Colombia. Entonces, a ver, Julián. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por la invitación al evento. Muchas gracias, Werney. También aquí un cordial saludo a todos los estudiantes que logren ver estos conceptos, estas ideas que les vamos a presentar hoy. Sí, he tenido alguna dificultad con la tecnología. Como decía al principio, el día está bastante lluvioso y cuando el día se pone muy lluvioso, el internet se empieza a caer. Y creo que el profesor que hablaba ahorita, Ernest Scheck, ¿cierto? Él comentaba que estábamos ahorita a una próxima sexta. Aquí está, como, ¿me están escuchando bien? Sí. Sí, bien desde Ecuador. Sí, exacto. Sí, Estamos Julián. frente a una sexta generación tecnológica, pero también yo notaba eso, que bueno, estamos frente a la cuarta revolución industrial, quinta, y ya estamos hablando sexta, pero el profe lo habla, digamos, del contexto internacional, Japón, seguramente en Europa, Estados Unidos. En Colombia todavía estamos preparándonos para asumir la cuarta revolución industrial. Y esta es una muestra de esta situación. Miremos cómo, por ejemplo, tenemos unos sistemas bastante complejos, que se caen, que señales, y nosotros ahora con la pandemia fue una dificultad al principio porque nuestros estudiantes no tenían, algunos la tecnología, no estaban preparados para afrontar este reto de que eran las clases sincrónicas, las clases por TICs, y fue para nosotros también como administradores, como profesionales, un reto coger y hacer de toda esta situación, de toda esta dificultad, lograr cómo llevar a ellos un conocimiento y que el conocimiento no se fuera visto, digamos, menospreciado, que se viera un conocimiento de alta calidad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Soy egresado de la Universidad del Valle, magíster, trabajo en la institución Elita Profesional, que es una institución agrícola que oferta carreras profesionales y que está en un proceso de crecimiento bastante interesante. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, así las cosas, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta. Entonces, lo que pretendemos es alcanzar las 4 preguntas, pero creo que se nos va a complicar un poco. Pero bueno, no hay problema. Digamos que cada pregunta está enlazada con la otra y nos va a llevar, pues al final, a unas conclusiones muy interesantes. La primera pregunta es esta que están viendo aquí en la pantalla. Se la voy a leer. Es cómo actuar y responder con eficiencia y efectividad a los retos que le generan a las organizaciones la competencia, la globalización y la actual crisis. Entonces, vamos a abrir los micrófonos. El ponente que quiera responder la pregunta tiene aproximadamente 10 minutos para que la responda. Bien, Juvenay, si me lo permite, quisiera opinar al respecto en ese punto. Sí, señor. Quisiera empezar hablando un poco previo a esta temática que nos afecta a todos respecto a la pandemia COVID-19, que es la que ha sido el precursor de todos estos cambios que estamos viviendo de manera acelerada. Recordemos que ha puesto en peligro la economía mundial
Tanto así que el Fondo Monetario Internacional ha previsto una recesión mundial tan mala o peor que el año 2009, pese al movimiento de los commodities que están sucediendo a nivel macroeconómico en ciertos temas en particular. Pero a medida que esto sucede, también en paralelo se intensifica la pérdida de empleo. La Organización Internacional del Trabajo además estima que la mitad de los trabajadores a nivel mundial están en riesgo de perder medios de subsistencia por toda esta afectación de impacto directo al ser humano que tiene su participación laboral con un contacto muy cercano para con las demás personas. Tanto así que se estima que es probable que 1 de cada 5 países, ya hablando de miles de millones de personas, viven en situación de pobreza. Estos verán o han visto ya mermados sus ingresos per cápita a partir del 2020. Y hoy las perturbaciones económicas, financieras que ha provocado el COVID-19 y todas las cepas y situaciones coyunturales, ha dado un aumento en la inseguridad, la volatilidad del mercado financiero, y esto de aquí está de por sí complicando más salir adelante, porque está desbaratando el tibio crecimiento económico y empeorando los riesgos en acentuados factores de la sociedad. Por eso es que cuando hablamos en informe de materia de energía, que es a donde tenemos que ir para responder con eficiencia, eficacia y la combinación de ambos, la efectividad, hay que tener mucho enfoque y empoderar lo que son el acceso a la energía, la eficiencia energética y las energías renovables. Esto de aquí evalúa un progreso que es necesario para que los países, basados en estos 3 pilares como factores críticos de éxito, tengan una mejor oportunidad en el camino que nos queda para justamente poder atender o responder ante los retos que nos queda por delante, más aún hablando o alineándonos al objetivo de desarrollo sostenible. Y es así una realidad que ya todos los países del mundo están buscando la sostenibilidad en materia energética. O sea, vámonos por ese lado, ¿no? O sea, las políticas están claras. Hay que apuntar a energías, al acceso a energía, entiéndase esto también, las nuevas tecnologías de información y comunicación, la eficiencia energética y energías renovables. O sea, ya la administración dentro de un contexto global, atendiendo los desafíos contemporáneos que alguna vez hablábamos, en el futuro hablaremos de carros eléctricos, ya es una realidad. Entonces, así tenemos que ir adelantándonos, ya no un paso en el futuro, porque ya el futuro se nos adelantó con esto del COVID, sino más bien consolidando las respuestas presentes para evitar que situaciones actuales, como la actual que estamos viviendo, nos vuelva a sorprender. Incluso a nivel académico, a nivel empresarial, cuando hacemos los diagnósticos del entorno, en pleno siglo XX estamos considerando también cómo actuar ante una posible pandemia, que es lo que nos golpeó a todos de manera contundente porque no previmos esta situación, excepto contadas instituciones, quizás como las Fuerzas Armadas, industrias farmacéuticas que están vinculadas con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es una breve apreciación respecto a cómo responder de manera eficiente a los retos que se generan actualmente en las organizaciones. Muy bien, Bernay. En la misma línea del profesor Guido, sobre la primera pregunta, bueno, ya yo me adelanté bastante un poco ahorita, cuando en la presentación se me fue la mano y hablé un poco sobre el contexto, ¿no? Pero bueno, un poco redundando en lo que se está hablando sobre la crisis, como estaba planteando, las crisis son sistémicas, son multidimensionales, por eso es tan complejo hoy por hoy. Yo diría, salir adelante como empresario es muy difícil, es un reto gigantesco de titanes, es como decir, es casi ser un héroe, ¿no? En ese sentido. La misma contracción de la economía mundial, de la misma crisis,
ya está en más de un 5,2% en cuanto a la contracción económica. Una cifra que se está incrementando y se espera que aumente al cierre de 2001 y también va a tener repercusión en el 2022. Como mismo estaba diciendo el profesor Guido, en la misma línea, aquí estamos hablando de una tasa de desempleo a nivel mundial gigantesca, aproximadamente 205 millones de desempleados en el mundo, superior a la cifra antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia había 187 millones de desempleados aproximadamente en el 2019 y ya estamos hablando de 205 millones y puede incrementarse más. Entonces, en nuestra región de América Latina es una de las regiones que más ha sufrido, o sea, todos los países integrantes de América Latina. En total, aproximadamente, según datos oficiales estadísticos, 41 millones de personas desempleadas y se está pronosticando que se incremente a 75 millones de desempleados en toda la región latinoamericana. Entonces, con esta cifra que estamos viendo, el desafío, el reto de la administración empresarial es bastante grande. Yo diría que hay que buscar mecanismos de adaptación a los nuevos cambios tecnológicos, sobre todo también porque, como se sabe, la dinámica del trabajo ha cambiado. O sea, la dinámica del trabajo por el teletrabajo, o sea, el trabajo online. Y, por supuesto, esto hace un cambio en la forma de pensar, en la forma social de muchas personas, o sea, de todo el mundo. El teletrabajo o la teleconferencia, que también existen para diferentes temas, ha traído beneficios sobre todo para el trabajo muy calificado, pero ha traído mucha desigualdad también para el resto de la población que es más vulnerable. Entonces, yo diría que las administraciones empresariales, gobiernos, estados, países, todos deben trabajar al unísono. Hay una famosa, como yo le dije al principio, cuando me adelanté un poco, que la famosa triada, que no se puede contar solamente con la administración empresarial, hay que contar, es todo un contexto, es todo políticas macroeconómicas, políticas sociales, y ese es el gran reto, el gran desafío, hablando un poco en este primer tema. Vemos que también hay crisis, que es lo más preocupante, ¿no? Un poco una crisis tecnológica con los microchips que están ahora escasos, producto también un poco de la pandemia, porque el estancamiento de la producción que pasó sobre todo en los países asiáticos, que son los especialistas y los mejores, yo diría, competidores en este tipo de productos, se estancó y la demanda mundial se incrementó sobre todo por la digitalización y la omnicanalidad, o sea, que son términos que ahora se están manejando más que nunca por el cambio en el tipo de trabajo que se está realizando a nivel mundial. Entonces, la demanda precisamente es tanta que no se puede satisfacer con esos microchips, con esos semiconductores, son circuitos integrados. Y ahí los países que son líderes en ello son Taiwán y Corea del Sur. Y China como propietario de las famosas tierras raras que se le dicen que tienen recursos para hacer esos microprocesadores. China yo diría que tiene la llave, un poco el control ahora de ello. Más es una crisis que eso está conllevando a una crisis tecnológica porque los smartphones y todo este tipo de sistema, este tipo de sociedad que estamos, como decía ahorita el profesor, uno de los profesores acá, que todavía nosotros, América Latina, estamos atrasados, pero ahí donde está el reto fundamental de las grandes, pequeñas y medianas empresas y de la administración, lo que es desarrollar la tecnología. Existen dos vías fundamentales, o casi únicas, yo diría, de desarrollar la tecnología. Una es mediante la innovación tecnológica, que sería la ideal, y la otra es sobre la transferencia tecnológica. Lamentablemente, América Latina, como países del tercer mundo, subdesarrollados, nosotros nos estamos riendo por la transferencia tecnológica y no tanto por la innovación tecnológica, que sería lo ideal. Países altamente desarrollados sí están trabajando, o sea, trabajan y exportan ese tipo de tecnología. Entonces, eso era un poco que quería
en esta primera pregunta, ya lo dije al principio, lo interesante es que las 4 preguntas están muy interrelacionadas. Uno cae sin querer en otras, pero bueno, voy a limitarme ahí para que los otros profesores también hablen y después seguimos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el profesor Linero. Bueno, reitero las buenas tardes, pero quiero plantear una directriz diferente en esta discusión. Y es el problema de los procesos analíticos cuando nosotros trabajamos sobre los efectos. Hemos partido de una crisis y hablamos de la crisis y las implicaciones de la crisis. Pero encontramos esencialmente, no podemos identificar de manera explícita, pero lo conocemos particularmente en términos de a pesar de las riquezas naturales que poseemos. Y ese problema no lo hemos, por eso sufrimos grandes consecuencias, grandes problemas a partir de ese fenómeno. Insisto en el punto que si nosotros tomamos la crisis como partida para resolver los problemas que conlleva, vamos a el error histórico que hemos ido dependiendo absoluta y realmente de los modelos económicos en el mundo. En este caso, como Álvaro Ernesto Rodríguez, que hablaba de la dependencia, no procesos de no apropiamos particularmente Colombia. Para citar un ejemplo, está el país de Colombia, que lleva más de 60 años y a estas alturas de la vida no tenemos un vehículo de marca propia diseñado y desarrollado en Colombia. Entonces yo creo que hay que retomar el discurso para hablar de efectividad y la eficiencia. Esto hay que identificar las causas, y las causas están en lo que señalaba la CEPAL hace muchos años, en las estructuras socioeconómicas débiles que tienen este latinoamericano. Mientras mantengamos esas condiciones, no habrá salida diferente, sino la dependencia. Lo vimos con la vacuna, por ejemplo, dependiendo de la producción de vacunas. Bueno, en definitiva, hemos tenido problemas con el doctor Gustavo Linero, no nos hemos podido conectar muy bien con él allí. La red está muy débil, está fallando. Bueno, otro ponente que quiera responder la pregunta, y si no, pues entonces continuamos con la siguiente pregunta. Sí, yo quería hablar algo, Ubernay. Sí, señor, dale. Yo pienso que, bueno, en vista de todo lo que han hablado los ponentes, me parece interesantísimo el tema de conocer mejor el entorno, la invitación que tenemos nosotros, ¿cierto?, a ahondar más sobre esos aspectos, a crear una estrategia y que tenemos que apuntarle a ser más competitivos, ¿cierto? A generar lo que se llama la ventaja competitiva, a todo lo que hablábamos de innovación, y que sí hay unas amenazas que están latentes allí frente al tema del COVID y la pandemia, todo lo que ha representado a las empresas, pero también es el tema de cómo buscar oportunidades y cómo fortalecer nuestra estructura organizacional, cómo fortalecer ese proceso de gestión del conocimiento, cómo podemos ser más previsivos frente a todas estas situaciones que se vienen presentando, ¿sí? Lo que hablamos ahorita de gestión del conocimiento, lo que es el recurso humano, lo que tiene que ver con la parte del medio ambiente, ¿sí? De la autosostenibilidad ambiental y social, y cómo estamos llamados como empresarios, como empresas, como estudiantes, a ir más allá, a crear realmente una sinergia, ¿sí?, con todos los componentes, con todas las partes de la organización, que me parece que la parte fundamental de una organización, de las organizaciones, son el talento humano, ¿sí? En este momento creo que el reto que asumimos en el Valle del Cauca y muchas empresas, digamos, yo lo hablo a nivel personal, era cómo fortalecernos a través del talento humano, cómo teníamos que nosotros como docentes seguir leyendo, seguir investigando, seguir trabajando, porque el mundo no se paralizaba,
y volver otra vez a continuar no ha sido fácil, pero ahora venimos un poquito más robustos, venimos con unas intenciones de hacer un mejor trabajo, ¿vale? Esa es como la invitación y seguramente tenemos que apuntarle a fortalecernos organizacionalmente, a fortalecernos como país, ¿vale? Muchas gracias. No sé si me escucharon porque... ¿Aló, me escuchan? Sí, Julián. Sí, Julián. Estamos bien. Pensé que me había quedado hablando solo. Bueno, gracias. Vamos a ver si es posible volver a reconectar con el doctor Gustavo Linero. Por favor, doctor Gustavo. Bueno, planteaba la relación causa-efecto como un argumento central de discusión, pero esencialmente la propuesta desde la perspectiva de la eficiencia y la efectividad para las organizaciones es la necesidad de la gestión de conocimiento, como llaman ahorita, es decir, formar a la persona. Y el reto que tenemos nosotros como instituciones es la formación de la persona, del sujeto que va a ejercer la profesión, desde la perspectiva aquella de que es necesario que él se entienda y comprenda su realidad para poder comprender el entorno de su situación independientemente en el plano en que se encuentre. Por lo tanto, para mí el proceso de formación es el eje central de la discusión en esta temática. Cierro mi intervención. Gracias. Bueno, muy bien. Otro participante que quiera exponer sus ideas. Sí. Bueno, sí, señor. ¿Escuchando? Sí, señor, muy bien, sí, señor. Tiene la palabra. Sí. Sí. ¿Me puedes dar permiso para compartir la tela? Sí, señor. Dame un segundo, por favor. Está. Antonio. Ya. Listo, ahora sí, ya. Puedes compartir la pantalla. Sí. Sí, dale. Ok. Ok. Bueno, em relação à segunda pergunta, ok. Bueno, eu não tenho uma resposta porque estamos falando aqui de temas muito amplos, muito globais e que poderemos caminhar em um sentido ou noutro sentido. E eu preferi ter algumas pistas para reflexionar e meu ponto de vista são que há necessidade de ter estas capacidades, agilidade, flexibilidade para afrontar os cambios, os contínuos cambios que existem e vão continuar. Em termos de agilidade, nós teremos aqui uma característica fundamental que as organizações têm que estar preparadas para cambiar continuamente. Subestrutura de recursos, humanos ou não, têm que estar preparadas para o cambio. O cambio é uma realidade, não existem organizações ou empresas que não cambiem. A bem ou a mal têm que cambiar. E há uma característica fundamental neste câmbio, é que há câmbios muito rápidos ou lentos. Atualmente, os câmbios são muito rápidos e isso é preocupante porque há que pensar em novas formas de gestionar as organizações em todas as suas dimensões. É reto que todos estamos aprendendo. O próprio conceito de organização de empresa provavelmente será cambiar.
há diversas teorias, diversos cenários sobre o que será a empresa do futuro. O futuro é amanhã, não é daqui a 10, 20 anos. E, portanto, isto é um tema que não tem propriamente uma resposta e por isso mesmo é desafiante. Em termos de flexibilidade, há uma característica que vem em seguimento da característica anterior. As estruturas não podem ser rígidas, não podem ser burocratizadas, hierarquizadas. Quando se habla que não existe ou não se deve pensar em uma estrutura muito hierarquizada, as pessoas aprenderam a viver fora das organizações, em sociedade e dentro de uma forma hierarquizada. E eu me apercebo com frequência que quando não existem regras, as pessoas não sabem trabalhar, não sabem comunicar. Pero criticam essas regras. É interessante pensar um pouco nestas oposições que entre a teoria e a prática. Pergunta 2 será a próxima e por agora é tudo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Antonio. Bueno, otro ponente que quiera expresar sus ideas, o damos paso a la siguiente pregunta. Sí, profe Bernay, la siguiente pregunta sería la 2. Bueno, entonces voy a dar paso a la siguiente pregunta, mi profe. Permítame un momentico. Sí. Voy a presentarles aquí la pregunta para que ustedes sepan cuál es. Permítame un momento. Bueno, ahí están viendo la siguiente pregunta, ¿cierto? Perfecto. Se Bueno, ve bien. La siguiente pregunta es ¿cómo lograr una evolución de las organizaciones para preservar el medio ambiente, el desarrollo y su condición de cambio en el entorno actual? Sí. Bueno, dejo Muy abiertos los interesante micrófonos. pregunta. Muy interesante. ¿Me permite comenzar en breve? Sí, señor, con gusto, dale. Sí. Bueno, primero, antes que todo, ya cuando se habla de tema de medio ambiente, tema bastante complejo, tema candente, tema que está en las Naciones Unidas, en todos los sectores, muy interesante, porque yo diría que uno de los retos que tiene la humanidad, o sea, el mundo, los empresarios y todo lo demás, es tratar de desarrollar tecnologías, como se dice, tecnologías que no afecten el medio ambiente. Por ejemplo, los automóviles híbridos que emitan menos contaminación en el ambiente. Bueno, ya de hecho eso se está trabajando bastante en muchos países altamente desarrollados. Sería tecnologías limpias que también se le llaman. Pero algo muy curioso, un dato muy curioso, que es un aprendizaje y una experiencia en estos momentos de pandemia, de que se pudo comprobar por la NASA, según un estudio que hizo, investigaciones, de que el planeta empezó a vibrar menos cuando hubo esta recesión económica, sobre todo con la pandemia. Inclusive la emisión de dióxido de carbono disminuyó considerablemente, la contaminación ambiental en general también. Hubo hasta un 30% de disminución de la contaminación, por ejemplo, en China, que es uno de los países simbólicos un poco de los años en cuanto a contaminación, porque ellos han utilizado mucho lo que se llama el carbón pesado para trabajos domésticos, cocina y demás. Sin embargo, hasta China pudo
lograr un 30% de la emisión de dióxido de carbono y contaminación ambiental. Pero no solo China, en todos los países, porque esta recesión pandémica, si algo, entre comillas, ha traído como forma positiva, ha sido un poco esto, ¿no? Inclusive las aguas de los ríos, los mares están más cristalinas. Se ven faunas también que están un poco sobreviviendo mucho mejor que antes. En este sentido, por supuesto, es positivo, pero yo diría, y es lo que se está planteando, ahí es donde viene el dilema de la contaminación ambiental. Es contradictorio porque es temporal. ¿Temporal por qué? Porque por la pandemia ha existido menos circulación de aviones en el aire, en los cielos, que han contaminado menos circulación de automóviles, de coches, ¿no? De autobús y todo en las calles, que contaminan menos. Pero ahora con este proceso ya de ir poco a poco, reiniciando la esfera productiva y la recuperación de lo perdido antes, ahora vuelve a la antigua, o sea, volvemos un poco atrás, a la contaminación nuevamente. Entonces, si se pone a analizar en sentido general, esta mejora del medio ambiente, entre comillas, que ha habido en este periodo, este lapso de tiempo 2020-2021, lo que queda, ha sido a costa un poco también al sufrimiento humano de cantidad de pérdida de millones de personas, ha sido a costa también de la contracción de la economía mundial, sobre todo en América Latina, que como decía al principio, hay una contracción a nivel de la economía mundial de un 5,2% y se está incrementando, porque esto es un efecto ahora dominó. Entonces, bueno, lo del medio ambiente es tarea, yo diría, constante. No es un problema de ahora, es un problema de siempre que ha existido, pero que ahora más que nunca las empresas, las administraciones de los países, de las pymes y de las grandes empresas deben tener en cuenta. En contaminar en todas sus producciones, contaminar lo menos posible, ¿no? Tomando una serie de medidas. Entonces, bueno, eso era un poco que quería dar este dato muy interesante, según la NASA, ¿no? Igual que los sismólogos que están planteando de que el planeta está vibrando un poco menos, o sea, porque hay menos contaminación ambiental. Y es un reto que tenemos todos, la administración. Las administraciones de empresas tienen un reto muy grande con relación, por supuesto, los gobiernos, la famosa triada que yo hablaba al principio, que no somos nada aislados. Todo tiene que ser a dar parejo, en una unión, en este sentido. Eso era un poco ese dato que quería dar en esto del medio ambiente, que es fundamental, y sobre todo la recomendación un poco es desarrollar más tecnologías limpias, más tecnologías que contaminen menos el medio ambiente, que no es nada fácil esa tecnología porque es muy costosa. Entonces, los países altamente desarrollados son los que han logrado esa tecnología un poco a mayor escala, pero todavía nuestros países menos desarrollados le va a costar. Tenemos que importar tecnología, lamentablemente por el momento, pero ahí es donde está el reto. Tendríamos que innovar tecnología, que es ahí el punto de desarrollo de un país, de una economía nacional, y por supuesto es el papel protagónico y responsable de las administraciones empresariales. Eso era. Muchas gracias. Muy bien, doctor Neche. Bueno, recordemos la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de la administración frente a la gestión? Es cómo lograr una evolución de las organizaciones para preservar el medio ambiente, el desarrollo y su condición de cambio en el entorno actual. Bueno, vamos a darle la palabra entonces al doctor Gustavo Linero, a ver si se puede conectar. Bueno, no se pudo conectar. Bueno, vamos a continuar. De los ponentes, ¿quién quiere exponer sus ideas? Bueno, siguiendo lo que dijo el doctor Rodríguez, que es muy cierto, ¿no? La necesidad imperiosa de empezar a innovar y adquirir nuevas tecnologías, inicialmente va a representar un costo-beneficio muy alto para las empresas que van a tener que empezar a invertir en esta necesidad real por el cambio, ¿no? Hemos visto justamente cómo el mundo en distintas formas
nos ha dado señales de recuperación, por decirlo de alguna manera, con el confinamiento que estuvimos a nivel global, casi como en la Edad Media y en pleno apogeo del siglo XXI, encerrados en la casa, donde la tecnología y los conocimientos definitivamente colapsaron ante la situación que estamos viviendo. Y partiendo del tema de la responsabilidad social, bueno, pues hay que buscar la forma de buscar un equilibrio y el compromiso con la comunidad, que todo lo que hacemos, y podemos especial cuidado con la naturaleza, colaborando en impulso de, de iniciativas ecológicas y medioambientales, donde las empresas no solamente tienen que estar dedicadas a hacer una fábrica de productos, saca al mercado, ingresa dinero, sino justamente buscar un balance ambiental, el equilibrio entre la comunidad donde ésta genera sus actividades y programas de remediación, cuidado ambiental, temas forestales, mayor actividad de economías limpias, renovables. Entonces, empezamos hablando al inicio, que justamente empezamos con la eficiencia tecnológica, las energías modernas, y por ese lado no es algo que lo sacamos de la imaginación del hombre, es una realidad que la estamos viendo. Es más, en Ecuador, así como en otros países, ya hemos dado en estos días un paso importante con un sistema de una obtención de combustibles a través del procesamiento de plásticos, donde definitivamente no hay emisiones de contaminantes porque es un combustible mucho más limpio y ecológicamente amigable, si cabe el término, al punto tal que en Galápagos se va a poner una planta piloto para empezar a producir el propio combustible que se necesita en las islas para la actividad de transporte más que nada, ¿no? Entonces, por ese lado, las empresas realmente tienen que asumir este compromiso que incluso parte desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, además del Pacto Social, los principios de responsabilidad social, es justamente fundamental que el tema ambiental sea una política inclusive de Estado, ya no solamente por la obtención de acreditaciones o calificaciones para beneficio empresarial, sino para el bien común. Entonces, esa es mi opinión, complementando lo que bien nos dijo el doctor Rodríguez, el mundo va por ese camino. Bueno, la cuestión es, ¿realmente esta es una tendencia en el actuar de los directivos que le apuesten a la sostenibilidad? Así es. Mire, y para que haya sostenibilidad o sustentabilidad, que de acuerdo a la ONU ya significa realmente lo mismo y no ese jueguito de palabras, tiene que haber rentabilidad. Y la rentabilidad no siempre va a ser inmediata, porque estamos hablando de un cambio de tecnologías y siempre empezar con este tipo de innovación empresarial, las utilidades se van a ver reducidas. Y obviamente hay que buscar el mayor rendimiento o eficiencia de las tecnologías que estamos utilizando, optimización de los recursos, ser menos invasivos con el medio ambiente y generar mayor cantidad de programas de recuperación, remediación ambiental para reducir el impacto, porque imagínense una industria maderera. Hablemos Latinoamérica, hablemos lo que tuve oportunidad de conocer en Canadá hace unos 14, 15 años atrás. Aquí ponen aserraderos, principalmente la provincia de Manabí, Los Ríos, Esmeraldas. Van, talan casi rudimentariamente los árboles, vienen, los procesan, los convierten en tablones, y es que no los hacen solamente troncos y listo, y se acabó. Y la naturaleza sabia, por fuerza y músculo propio, empieza a crecer. Hay muy pocos programas, o yo diría casi inexistentes, de reforestación en Ecuador. El gobierno lo ha hecho, pero a nivel de reservas forestales bajo el control gubernamental, pero las empresas privadas acá en Ecuador que se dedican al sector de la madera no lo están haciendo, a diferencia de lo que sucede en Canadá. En Canadá primero hay que tener los permisos de explotación maderera, cumplir unos parámetros de control de cuidado ambiental y tener un programa de renovación forestal conforme usted tale. Y tiene solamente hasta cierto periodo del año, cuando la nieve alcanza un determinado espesor, que usted puede trabajar. Así tenga la tecnología para trabajar en pleno invierno, la ley se lo prohíbe, porque es el proceso de recuperación de la naturaleza.
Entonces, miren cómo ellos sacrifican tiempo de productividad, pero con rentabilidad en los momentos que lo pueden hacer y cuidando el medio ambiente, ¿no? Que es lo que podemos adoptar esos modelos exitosos en otras partes del mundo. Es cuestión de mentalidad y programación a largo plazo. Y es lo que nos preocupa en Latinoamérica, países que tenemos una flora exuberante, los que estamos en la cuenca del Amazonas, especialmente estamos llamados a velar por ese tema, ¿no? Yo en ese sentido. Bueno, otro compañero, de pronto que quiera expresar allí. ¿Verdad? Sí. Sí, señor, sí, señor. ¿Me escuchas? Sí, señor, le escucho muy bien. Sí. ¿Me puedes de nuevo dar permiso para la pantalla? Sí, señor, dale. Dale que tienes el permiso total allí. ¿Sí? Sí. ¿Puedo? Sí. Sí, señor. Ok. Gracias. Bueno, só complementando lo que os meus colegas han dicho, una perspectiva de complementar. Só um momentito. Sim. Ok. Eu penso que há que incorporar lá a estratégia de responsabilidade social, a responsabilidade social em la estratégia de la empresa. Não há que pensar duas vezes, não é uma questão de opção, é uma questão que é obrigatória neste sentido. Não se pensa em estratégia atualmente sem considerar, sem incorporar a responsabilidade social empresarial. Portanto, não há que perguntar se sim ou se não. A própria estratégia da empresa tem a responsabilidade social empresarial. Tem que ter. É assim. Por outro lado, el rol de las empresas en términos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental, es de una importancia primeira y por eso son las grandes aliadas de las metas que las Naciones Unidas tienen en su agenda para 2030. Para alcançar tudo isto e hablando de la integração de la sustentabilidade, há que pensar também em cambios em la governança de las empresas e la mentalidade que os administradores têm muitas vezes. La questão de rentabilidade que aqui se habla é uma realidade e as empresas têm que ter rentabilidade, pero continuam a tê-la, pero através de outros meios, de outras formas de mirar seu negócio e mirar seus clientes também. Muitas vezes se habla que todos nós, o planeta, tem que lutar contra as alterações climáticas. E eu penso que não há que lutar. Nós outros temos que nos adaptar às alterações climáticas. E, ao mesmo tempo, não prejudicar, não fazer mal ao ambiente. Portanto, há aqui uma questão de adaptação e, ao mesmo tempo, uma questão de contribuir para que os problemas que existem, desde o ponto ambiental, não sejam mais profundos. Mais profundos, exatamente. E é tudo agora. Graças. Gracias. Muy bien.
Bueno, me disculpan por los cópulas de incorporado. Quería lograr la evolución de las organizaciones para el desarrollo de su condición de cambio en el entorno actual. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una organización. Una organización tiene más o menos, como decía el profesor Antonio, tiene dos niveles dentro de ella misma. Un nivel que es el de los propietarios y un nivel que es el de la organización. Primero, ¿cómo compatibilizamos esa discusión en términos de esos dos niveles? Segundo, si hablamos de la organización en términos de evolutivo, vuelvo a recuperar el concepto de formación en el sujeto que maneja la administración, la organización. Es necesario formar personas que tengan la capacidad de producir no un cambio, sino una revolución industrial frente a los procesos actuales que estamos llevando. Pero estamos contaminados. Estamos realmente contaminados. Aparece una organización para la cooperación y el desarrollo económico que atenta contra toda intervención del Estado, que es el único elemento que tenemos de protección frente a la posibilidad del avance de la rentabilidad como criterio básico del capital, de la concepción capitalista neoliberal, que no le importa lo que acabe con tal de obtener rentabilidades. Entonces, me preocupa. Tercero, oímos el discurso de la ONU, del COP26. Hace más de 100 años, el presidente Roosevelt planteó la necesidad de la protección de los recursos y han pasado más de 100 años y seguimos discutiendo el mismo tema en condiciones cada vez peores. Quizás cuando estemos al borde de la sepultura, alguien va a reaccionar de alguna manera. Tercero, es imposible que en la ONU la única voz crítica que se escucha es la de una niña, Greta Thunberg, ¿sí?, que hace el análisis crítico y no aparece por ningún lado el conglomerado de empresarios y entidades que deberían propender fundamentalmente por reconstruir o revolucionar sus procesos de tal forma que le permitan garantizar la rentabilidad que discuten mis compañeros, manteniendo un nivel de medio ambiente sano. Finalmente, creo que nosotros necesitamos un cambio de la palabra cambio, perdónenme la redundancia, una revolución cultural que transforme los procesos organizacionales, particularmente en Latinoamérica, y que no estemos vendiendo los recursos naturales como ocurre en Colombia cuando se vende el páramo de Santurbán, que es una riqueza hídrica que tiene el país para ser explotado para sacar oro. En esas condiciones, la discusión de las Naciones Unidas se convierte en un saludo a la bandera, como ha pasado en los últimos años. Reitero, hace más de 100 años el presidente Roosevelt reclamaba la necesidad de tener un medio ambiente más protegido para beneficio, y no lo podemos entender porque yo no sé por qué. No podemos entender que ese beneficio nos favorece a todos, incluso a los dueños del capital. Y si esa discusión no se aborda desde esa perspectiva, seguiremos reuniéndonos en las Naciones Unidas cada cierto ciclo de tiempo para seguir haciendo discursos de buena intención, como lo dice la niña Greta, y no aparecen los empresarios, no aparecen los dolientes, no aparece la sociedad universal por ningún lado, y ese discurso se queda en bandera y seguimos. A Colombia acaba de cerrar un problema con el carbón y se acaba de comprometer al 2030, es decir, le vamos pasando la pelota al siguiente, y el siguiente se la va a pasar al siguiente, y así sucesivamente hemos caminado los últimos 200 años en destrucción de nuestro medio ambiente. El mejor ejemplo lo da el profesor del Ecuador cuando habla de la Amazonía. A nosotros nos está pasando lo mismo en la Amazonía. Nos están acabando la riqueza más grande que tiene Latinoamérica y el mundo en términos de medio ambiente. Por lo tanto, creo que es un discurso que se pierde en el tiempo y en el aire. Como dice la canción, las palabras van al aire y se quedan allí y no pasa nada. Esa es una discusión que no va a tener fin en tanto nosotros no logremos una transformación cultural en nuestros empresarios que sean conscientes de la propia realidad que están afectando su futuro en términos de su capital y en ese sentido la sociedad como un todo. Gracias. Bueno, muy bien. Doctor Gustavo nos hace un recorrido acerca de las situaciones. Sí, señor, ¿cómo no?
Solo para comentar las palabras de Gustavo, que Sí, señor, dale. fueron muy atinadas. Y yo creo que las cuestiones que Gustavo ha levantado tienen a ver con una cuestión fundamental, que es que toca a todo el mundo, todas las personas, que es el cambio do modelo económico existente. Enquanto, en mi opinión, enquanto no cambiarmos nuestro modelo económico, todo continúa lo mismo. Só isto que eu queria acrescentar a Gustavo. Muy bien, muy bien. Gracias, Bueno, profe. nos quedan Gracias, media, profe. nos quedan media ahorita. Ustedes me dirán si discutimos la tercera pregunta y entramos en un momento de análisis o de síntesis para poder culminar antes de las 6 de la tarde. Entonces, tenemos todavía media horita. Me dicen si de pronto podemos ir a la tercera pregunta, y allí en esa tercera pregunta, pues los que deseen responderla, pues participan, y luego damos un pequeño espacio para que hagamos un cierre, una síntesis de la actividad del día de hoy. Bueno, entonces voy a dar paso a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿me están escuchando bien allá? ¿Sí? Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de la administración frente a la gestión del cambio? Cambio competitivo, cambio tecnológico, cambio organizacional, cambio cultural o cambio espacial, considerando las exigencias globales y el desarrollo de capacidades de autoorganización y autogestión. Los que quieran responder. Muy bien, profe Bernay. Pregunta muy interesante y muy actualizada en estos momentos. Quiero solamente tocar algunos puntos que tienen que ver con ellos de forma directa y de forma indirecta. El primero, los desafíos de la administración frente a la gestión del cambio, como se dice, sobre todo competitivo. Hay que tener en cuenta también, por supuesto, el contexto competitivo internacional, ¿no? El comercio internacional. Y hay algo que está preocupando a las naciones, sobre todo a las subdesarrolladas, y es que cada vez hay una tendencia contraria a la globalización. Fíjense qué contradicción. O sea, los países altamente desarrollados, sobre todo Estados Unidos, desde ya lleva hace unos años atrás, con el problema de la competencia, sobre todo con China y con algunos países asiáticos, está tratando de desligarse, o sea, de independizarse, como se le diría, y se le llama a este fenómeno que ellos están tratando de hacer antiglobalización. En vez de globalización, antiglobalización, y tiene que ver con un proteccionismo muy fuerte y con un nacionalismo muy fuerte. Bueno, en la presidencia de Trump, hace unos años atrás, llevó a cabo precisamente esa política y otros países lo han seguido. ¿Y esto qué trae como consecuencia? No podemos evitar que exista una globalización porque eso es la base, es un proceso histórico del desarrollo de la fuerza productiva. Es inevitable, es inevitable. Más los países altamente desarrollados cada vez están tratando de alar para ellos, proteger sus producciones. Inclusive Estados Unidos está tratando de depender menos de los proveedores asiáticos y buscar otras fuentes de proveedores de materias primas y de otros productos en otras áreas o de ellos mismos. Entonces, esto, por supuesto, va a afectar, y ya de hecho está afectando al comercio internacional, a las empresas. Y es algo que es otro reto más que tiene que tener precisamente ahora el administrador de empresas, el ejecutivo, el directivo de las grandes y pequeñas y medianas empresas. O sea, este factor que ya viene desde la parte externa, no solo de la parte interna. Y así estamos todos los países, ¿no? Nos va a afectar de una forma u otra esta tendencia que está existiendo de antiglobalización. Algunos le llaman desglobalización. Eso era un punto que hay que tener en cuenta. Lo otro que
también existe una inflación que se está exportando. O sea, las inflaciones y las crisis se exportan, aunque parezca un poco loco decir eso, más de forma indirecta se exporta. ¿Por qué? Porque cuando los precios empiezan a subir en un país, empiezan a afectar por efecto dominó a otros países. Y hay algo que es muy preocupante. Existen, bueno, en la macroeconomía, 3 fenómenos que tienen que ver con el índice de los precios, que es la inflación, la estanflación y la deflación. Pero la más peligrosa, según los estudios, y para mí también, es la deflación. Y es un fenómeno que se da a veces poco, pero se está dando. En Japón se dio. Japón tuvo una crisis muy fuerte durante muchos años por la deflación, que es peor que la inflación, porque cualquiera diría, bueno, si el índice de precio empieza a bajar, sería muy bueno, porque así los consumidores empiezan a incrementar su compra, pero no, el problema es que eso es un círculo vicioso, porque las utilidades de los empresarios, de las empresas, empiezan a disminuir, pagan menos salario porque no tienen suficientes utilidades, eso arrastra entonces a pagar menos salario y al mismo tiempo existir menos demanda, porque el consumidor, el trabajador no tiene suficiente dinero para comprar. Y es una espiral que para salir de ello es muy difícil. Y eso lo ha traído también, se ha agravado, como se dice, el fantasma regresó. La deflación es un fenómeno que casi no se habla mucho en las noticias, se habla más de la inflación, que en estos momentos hay una inflación muy grande en Reino Unido por la crisis precisamente energética, del petróleo, del gas, que los precios subieron. Pero muy pocos a veces hablan de la deflación y es más peligrosa porque te estanca totalmente. Una economía va hacia abajo de una forma más acelerada que cuando tiene inflación. Entonces, bueno, eso quería recalcar que es un desafío muy grande para los empresarios que están viviendo, por supuesto, y que tienen sus inversiones en esos países, que esa deflación está latente y está fuerte, pero lo más peligroso es que por la globalización económica y demás, y financiera y comercial, arrastra, o sea, se exporta esa deflación a otros países, por supuesto. Entonces, eso es otro punto en el contexto externo de cada país que está afectando. Y lo otro que quería decir, que el gran desafío con estos cambios es precisamente las nuevas condiciones que el empresario se debe adaptar. Y no solo el empresario, estamos hablando de todo el mundo. Y aquí hay algunos puntos fundamentales. Está la digitalización que se ha hecho, como yo dije al principio, en la primera parte, se ha hecho más fuerte, se ha hecho más protagónico. La digitalización ya está abarcando todos los terrenos, todas las áreas. Lo otro es la omnicanalidad, que es un concepto que se usa mucho ahora, que son estrategias de comunicación que tienen las empresas para poder llegar al cliente mediante correos electrónicos, sitios web y redes sociales, como todos conocemos. O sea, las ventas se hacen cada vez más gracias a la omnicanalidad. Y si un empresario, una administración de empresa no tiene en cuenta y no se adapta rápido a esa omnicanalidad, como se llama, no puede sobrevivir. Eso es un gran reto. Lo otro es el teletrabajo que todos conocemos, la conciliación también, la conciliación entre empresarios, subordinados, trabajadores, conciliación inclusive para negociación con otros empresarios y conciliación con el gobierno, o sea, con el Estado. Y la otra es la sostenibilidad, que tiene que ver precisamente también con el medio ambiente, que ya lo hablamos anteriormente, y tiene que ver también con lo sostenible que sea lograr la administración con su trabajador, con los trabajadores, que haya un equilibrio entre el factor, entre la vida personal y laboral, o sea, que sea más bien que se sienta cómodo el trabajador. O sea, ahí estamos hablando yo diría, de 5 características que son digitalización, omnicanalidad, sostenibilidad, teletrabajo y conciliación. O sea, es para poder adaptarse a las nuevas condiciones y sobrevivir, yo diría, en estos momentos tan críticos, la administración empresarial debe tener en cuenta esto, que es muy importante, más los otros factores que influyen directa e indirectamente, que son los externos, que es como planteé, antiglobalización, nacionalización, que está aconteciendo en muchos países altamente desarrollados como Estados Unidos, y lo otro es la famosa deflación e inflación, por supuesto, también que existe. Eso era algunos puntos que quería dejar claro, porque el reto es demasiado, los desafíos, cuando se lee que se dice desafío, yo creo que no existe ninguna palabra que pueda, es que el desafío se queda chiquito al lado de lo que realmente
tiene que hacer hoy en día la administración, la dirección empresarial. Así que eso era todo. Gracias. Bueno, profesor Hernán Ávila. Bien, he tratado de hacer una relación de los aspectos que muy generosamente se han planteado acá. Y se me ocurren algunas particularidades que quiero compartir. Digamos que las nuevas realidades exigen capacidades organizativas en la enseñanza y gerenciales diferentes. En un mundo cada vez más perturbador, porque nos acercamos a cosas que desconocemos, no hemos podido prever y no hemos querido tampoco prestarle la atención que se merece, pues las empresas pienso que deben ser tan estratégicamente adaptables como operativamente eficientes. Porque de otra manera, conservar esos márgenes que pretenden conservarse, pues no sería posible. Sería algo utópico. Entonces pensaría en que debemos de desarrollar una innovación anticonvencional, como llaman algunos, que inspire a aquellos que estamos en el ámbito administrativo para dar lo mejor de sí mismos. Tenemos unos desafíos importantísimos, innovadores, y debemos de enfrentarlos en este siglo XXI de una manera diferente. Los retos son importantes. En el desarrollo del mundo globalizado, en la economía capitalista que tenemos, con mercados internacionales voraces, con esa interdependencia económica, la administración juega un papel importante, pero ¿qué tipo de administración? Tomando un poco lo que han planteado algunos colegas. Entonces, generar esas estructuras de innovación y de tecnología sería importante, pero tenemos que trabajar muy fuerte con nuestros estudiantes. Me pregunto qué exigen las organizaciones en todo esto. Pues deben saber actuar y responder con eficiencia y efectividad a estos retos. Deben aprender a actuar en la sociedad red, aprovechar las oportunidades que se brindan, no en desmedro del medio ambiente. Y reitero, apostar por una mayor innovación en el nuevo contexto. ¿De qué manera? Pues hay muchas formas, no tenemos la respuesta, pero podemos pensar en algunas. Generar proyectos, modelos de crecimiento, capacidades productivas, mirarlas, aprovecharlas, estudiarlas. Cada contexto tiene algunas. Proponer transformaciones estructurales para esa competitividad que esperamos. Vuelvo a insistir en fomentar la cultura emprendedora, la innovación. Tenemos que cualificar el recurso humano, lograr una sostenibilidad ambiental. Y se me ocurre que podríamos integrarnos en ciencia mundial donde tuviésemos agregación de valor. Lógicamente, viendo ahora el escenario, la conectividad tan deficiente, todo eso, debemos de avanzar lo más rápidamente posible a lograr una infraestructura digital que sea inclusiva, con una banda ancha y con una disponibilidad de dispositivos que permitan la telesalud, la teleeducación, el teletrabajo en una industria 4.0, 5.0, 6.0 que está a puertas de absorbernos. ¿Qué vamos a hacer para digitalizar la MIPYME en una economía basada en datos y con un mayor comercio digital? Entonces, pienso que para poder tener economías más sostenibles, con energías no convencionales y ciudades inteligentes, pues tenemos que abordar de una manera significativa
con innovación y con gran creatividad el escenario que nos toca para poder salir por lo menos al otro lado con una cara diferente. Muchas gracias. Bueno, otro compañero que de pronto quiera participar, y voy a abrir los micrófonos, todavía tenemos 15 minutos, voy a abrir los micrófonos para todos los que están conectados. Pues aquí está conectado Galvarino, Terrazas, María Elena. Bueno, los que quieran allí prender su micrófono y participar, y que nos quieran comentar algo o la síntesis de lo que ustedes alcanzaron a escuchar hasta el momento. Tenemos todavía 15 minuticos allí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sí, Galvarino. Cortito, agradecer la invitación que me hizo el colega Guido Poveda a tan interesante charla. Ahí escribí en el chat unos datos duros de lo que sucede en Chile, que no está muy alejado de la realidad de los otros países latinoamericanos. Acá en Chile están muriendo 5 empresas diarias, producto de la pandemia. Y eso significa un incremento de un 13,5% antes de la pandemia. Y los motivos fundamentales, por eso los grandes desafíos que son interesantes, lo que se ha planteado acá, hay 2 fundamentalmente. El primero, la mala administración. La mala administración de estas pymes. Son muy autodidactas los emprendedores, y eso hoy en día no basta para que los emprendimientos, las empresas sean sostenibles y sustentables en el tiempo, desde el punto de vista económico y financiero. Pero en lo particular, lo que está sucediendo acá como fenómeno es que no son capaces de adaptarse a los cambios. Entonces, claro, hay que trabajar mucho, sobre todo cuando hablamos de la industria 4.0, por ejemplo, cuando hablamos, ¿cierto?, de la necesidad de trabajar con datos ya, ahora, para mejorar los procesos de toma de decisiones. Se le ha hincado mucho el diente, digamos, por así decirlo, al manejo de la información, de los datos, ¿no? Que es la única manera de poder ser competitivo hoy en día. Hoy en día no se consigue, por ejemplo, en las instituciones, que las personas no manejen, por ejemplo, herramientas como el SAP o el ERP, por ejemplo, por así decirlo. Entonces todavía estamos años luz en todo lo que involucra capacitaciones a nuestro personal. Es cierto, la tendencia hoy en día es que se van a automatizar, digitalizar muchos empleos, pero eso no quita, ¿cierto?, que se vayan creando otros de acuerdo a las oportunidades que hay en el mercado. Pero yo comparto con lo que puso un expositor, expuso recién, que dijo: cuando hay problemas son oportunidades de cambio. Esto hay que aprovecharlo. Para aprovecharlo hay que tener una visión más holista al respecto. Y remarcar otro punto, porque soy un férreo sostenedor de que las pymes no utilizan en la actualidad su recurso más valioso que deberían tener, que es el recurso humano. Hoy en día yo mantengo la tesis de que las empresas en general tienen más acceso a la información, a la tecnología, al financiamiento que en la antigüedad. Hoy en día hay más acceso, por lo menos las empresas que son la competencia tienen más acceso. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia y cómo pueden generar valor estas organizaciones si no es a través de la gestión del talento? Si no es alinear a recursos humanos con la estrategia de la organización. Hoy en día, por los estudios que yo he realizado, lamentablemente, el recurso humano no sabe de negocio. El recurso humano solamente hace la gestión, valga la redundancia, de ubicar los recursos que necesita, entre comillas, la organización, pero no está alineado con la estrategia de los negocios. El encargado de recursos humanos, sea quien sea, tiene que saber de negocio. Por lo tanto, tiene que alinearse a la estrategia global de la empresa, si es que ello es posible. Pero hay mucho escrito, hay muchas ópticas.
Pero todo esto que se está haciendo acá y los esfuerzos que veo que hacen ustedes justamente son conducentes a ello. ¿Por qué siguen desapareciendo las pymes en el Valle de la Muerte? ¿Por qué menos del 40% de la empresa no llega a los 7 años de vida? Y estoy hablando de datos antes de la pandemia, antes de la crisis sanitaria. ¿Por qué no llegan? Y ese es el razonamiento que deberíamos trabajar todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nos abre mucho más el panorama. Sí, yo creo que este evento, digamos, nos queda muy corto para todo lo que tenemos que decir y todo lo que podemos plantear. Realmente sería muy interesante luego poder reunirnos y poder volver a tocar esto con un poco más de amplitud, o por lo menos que puedan participar la mayoría. Yo sé que hoy fue un día donde algunos la tecnología no los favoreció, y pues el tiempo la verdad es muy corto, solo nos queda 10 minuticos, de pronto para darle allí la palabra a alguien que quiera ya hacer su cierre. Vamos a darle la palabra entonces a Roma Lalama, me dice si está bien pronunciado, Roma Lalama. Sí, Roma sí, Lalama. Lalama, Roma, sí. Roma Lalama. Bueno, sí, soy yo. Agradecerles, me parece una excelente iniciativa, tratar un tema trascendente para la economía del país y para las familias. En realidad, yo creo que la crisis que atraviesan las empresas y el reto es adaptarse a la política pública. Política pública que muchas veces pone trabas de todo tipo, impositivas, laborales, rigidez, que impide que puedan despegar las pymes y en general otras empresas. Una empresa vive de las ventas, pero no puede vender porque no hay poder de compra debido al desempleo que es producto de la recesión. Justamente Ecuador, y aprovecho para felicitar a mi compañero Guido Poveda, viene atravesando periodos de crecimiento en su economía desde el 2014 y se profundizó en la crisis del 2020 con el COVID. Pero, contrario a lo que debe hacerse, se trata de crear más impuestos. Entonces, si ya no existe o se ha disminuido la capacidad de cada persona, de cada familia de consumir, al gravarse con más impuestos, también esto es un riesgo para esa familia y para las empresas. Entonces yo creo que la sensibilidad de los gobiernos, una, dos, no se puede perseguir al empresario. Y yo vengo de una facultad que forma empresarios, pero donde es común ver opiniones donde se ataca a la libre empresa, se ataca al empresario, donde no somos consistentes, ¿verdad? Entonces, en una economía donde no se apoya la iniciativa privada, es muy difícil salir adelante. En realidad, poder emprender es un verdadero reto, es algo de valientes. Que yo le digo a un estudiante, si te caes, te levantas porque eres joven, ¿verdad? Y te arriesgas. Pero en realidad es difícil. Con el COVID, esto se profundizó. Pero ya habían países como Ecuador, por falta de buen manejo de las finanzas públicas, que venían con una severa crisis económica. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá países que pueden sacar adelante mejor el reto, ¿verdad?, de estabilizar sus economías, y habrá otros que le quedan muy difíciles y podrán hacerlo en 5 o 10 años. Entonces, esa es mi aporte. Coincido que la deflación es muy mala, pero la deflación es simplemente una consecuencia del ciclo económico. Con recesión los precios bajan. Particularmente creo que la estanflación es peor. Particularmente. Entonces, lo que yo quería comentarles y felicitarlos a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya
podemos dar cierre al evento. Yo sé que quedan muchas cosas allí por decir. Les agradezco a todos los que me acompañaron el día de hoy, comenzando por el doctor Antonio, el doctor Erneché, el maestro Hernán Ávila, el doctor Guido Poveda, bueno, también está Julián, Fernando, Juverélago, que también se conectó allí, no pudo participar, Roma, Guillermo, Carlos Andrade, Alejandro, María Fernanda, Terrazas Zamora, María Elena, todos los que se participaron, muchísimas gracias. Ya para cerrar, entonces le doy la palabra al doctor Antonio y a las 6 en punto el sistema se cierra. Entonces, doctor Antonio, ¿tiene usted la palabra? Vou ser muy rápido para agradecer a todos los presentes y duas ideias, espero que me entendam. Por questões profissionais, tenho grandes amigos en la América Latina y vosotros ha hablado de países desarrollados y no desarrollados. Por favor, los vuestros problemas son los problemas que existen en la Europa. Esta división é uma divisão do modelo que vivemos econômico. É uma divisão falsa, que não corresponde à realidade. Por outro lado, neste dia de administrador, há que falar de uma pessoa grande da gestão, em meu ponto de vista. Peter Drucker dizia que não há países subdesenvolvidos, há países mal gestionados. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso ya para terminar y los esperamos en un próximo evento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Muy bien, Chao, Guido. Sí, chao. Muy bien. Chao a todos. siempre. Felicidades.